¿Qué pasa cuando los filisteos se roban el arca? 5:6 dice: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Cuando los filisteos roban el arca del pacto, se la llevan donde estaba su dios Dagón. ¿Han escuchado esa historia del rey Dagón? Se la llevan ahí, la ponen a la par del rey Dagón. Al día siguiente, hermanos, por eso le digo, lean la historia, ¿verdad? Porque es muy linda. Amanece esta estatua caída, con una mano, si no me equivoco, quebrada. Al día siguiente amanece como por la mitad. Y ahí dice que cae calamidad sobre los filisteos. ¿Por qué, hermanos? Porque la presencia del Señor tiene que estar en un lugar santo. Amén. Y este pueblo se empieza a llenar de tumores, empiezan a haber plagas de ratones. Y estuvo 7 meses el arca del pacto en ese pueblo de Israel y vino calamidad. Entonces ellos dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estoy cortando, ¿verdad?, a mi manera, pero por eso le digo, lean la historia, ahí está todo adelante. Y ellos le dicen: ¿qué hacemos? ¿Y a quién fueron a buscar un consejo? A sus adivinos. Y estos le dijeron: hay que devolver el arca del pacto. ¿Y cómo la devolvemos? No podían devolverla así nomás, ¿verdad? Como quien dice, después de que hicieron una torta, la van a ir a dejar así nomás. Era algo sagrado. Y ellos hicieron tumores de oro, ratones de oro, 2 vacas nuevas o bueyes y una carreta nueva. La fueron a entregar el arca de Dios, llevarla de nuevo donde pertenecía. ¿Y dónde vino a parar esa arca después de que pasa todo eso? Vamos a leer 1 Samuel 7, 1 y 2. Dice: y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día, oiga hermanos, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron ¿cuántos días? ¿Cuántos años? 20 años. ¿Y qué pasó? 20 años. Llevaron el arca a la casa de Abinadab. ¿Y saben quién era Abinadab? ¿Alguien que me diga quién era Abinadab? No todos, hermanos. ¿Quién era Abinadab? Abinadab era un levita. Solo los levitas podían llevar el arca del pacto de Dios. Los levitas eran conocedores de cómo se debía manipular, cómo se debía respetar y todo el protocolo y toda la ley acerca del arca del pacto. Amén. Pero vea qué extraño, siendo Abinadab levita, conocedor de los escogidos para tener el arca, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasaron 20 años donde la presencia del Señor, porque eso representaba el arca, llegó a esa casa y no pasó absolutamente nada. Oiga, hermanos, mira qué linda es toda esa historia. A mí me gusta esas historias. Cuando vea, hermano, cuando usted se mete a
Señor llega a esta casa y no se oyeron noticias, dice que se escuchó que fue calamidad, lamento. Oiga, lamento. Cómo la presencia del Señor va a llegar a una casa y se va a escuchar lamento, hermanos, en alguien que es conocedor. Algo está mal, ¿verdad? Pasados los 20 años, vienen y nombran a David como rey. Gloria a Jesús. Y David, siendo rey, lo primero que él hace es, dice, traigamos el arca. Se da cuenta que el arca está en la casa de Abinadab por 20 años. Y dice, traigamos el arca a la ciudad de David. Traigámosla. Allá está abandonada, no se escucha nada, traigámosla. Y se va David, hermanos, y eso está en 2 de Samuel 6, del 1 al 9. Uno al 9 dice, David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Oye, hermano, y cuando llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera de haya, con arpas, salteros, panderos y flautas. O sea, David iba un puro fiestón alabando al Señor. Iba con 30,000 hombres. Imagínense qué fiesta, hermanos. Dice, pero cuando llegaron a la era de Jacob, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió y cayó muerto. Y ahí va a seguir ahí más adelante. Resulta que David tiene una buena intención. Hermano, ahí es donde a veces nosotros tenemos buenas intenciones o buenos proyectos en Dios, pero no pedimos la dirección de Dios. David no se aconsejó, no se averiguó, no tomó en cuenta cómo debía llevarse el arca. Amén. Y Usa y Ahío eran los dos hijos de Abinadab, o sea, que pasaron 20 años con el papá y sabían las reglas acerca del arca del pacto. Pero cuando Usa extendió su mano, cuando los bueyes tropezaron, ¿qué pasó? Cayó muerto. ¿Por qué? Porque Usa era hijo de Abinadab y era un irrespetuoso. No sabía respetar la presencia del Señor. Entonces, hermano, David se asusta tanto, ahí seguimos leyendo hasta el 11, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom. Se asustó tanto que dijo, no hombre, ¿cómo voy a llevar yo el arca del pacto a mi casa? Después me cae fuego. Si estaba viendo con sus ojos,
presentándose delante de la presencia del Señor, creyendo que está haciendo algo bueno para el Señor, pero sin la dirección del Señor, y por tocar el arca solamente, ¡pum!, muere un hombre. ¿Usted le gustaría llevarse esa arca así? Da miedo, ¿verdad? Da miedo, porque si uno está viendo que alguien se está muriendo, ¡pum!, fulminado en un momento a otro, y David dijo, no, ¿cómo la voy a llevar a la ciudad de David? No, esto es muy delicado. Esto no lo puedo llevar ahorita. Entonces la llevaron a la casa de Obed-Edom. Ay, qué lindos son las historias. ¿Y quién era Obed-Edom? Gloria a Jesús. Obed-Edom no era del pueblo del Señor, no era de los escogidos, era como los plebeyos, ¿verdad? Como los corrientes. Ellos no eran de los escogidos. Sin embargo, este hombre dice aquí, ahí mismo estábamos la lectura, e hizo llevar a David a casa de Obed-Edom, era Geteo, y estuvo el ángel de Jehová en la casa de Obed-Edom, el Geteo. ¿Cuánto? ¿Y cuánto estuvo de Adonadab, que sí era de los escogidos? 20 años, y era de los escogidos. ¿Y qué pasó en esos 20 años? Nada. Y llega donde un plebeyo, por decirlo así, donde alguien que no era conocedor, donde alguien que no era digno, y ponen esa arca, ¿y qué pasó? Oiga, dice, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Oiga, hermanos, si en aquel entonces no es como uno que vive ahí limitado, ¿verdad? Hay unos que sí tienen unas propiedades más grandes, y bendito Dios, tienen 1 o 2 hectáreas. Hay otros que tenemos un pedacito más chiquitico de tierra, pero en esos entonces eran tierras que tenían esos hombres, eran ganados que tenían, eran servidores que tenían, mujeres, carros, de todo tenían, ¿verdad? Y vea, dice que llega el arca ahí, y en 3 meses todo eso fue prosperado.